Para aclarar esta antítesis, examinemos la construcción baueriana del Estado cristiano, construcción nacida de la contemplación, del Estado cristiano germánico. Últimamente, dice Bauer, suelen invocarse para demostrar la imposibilidad o la inexistencia de un Estado cristiano aquellas sentencias de los evangelios que el Estado actual no solo no acata, sino que no puede tampoco acatar, si no quiere disolverse totalmente, como Estado. Pero la cosa no se resuelve tan fácilmente. ¿Qué postulan en efecto esas sentencias evangélicas? La negación sobrenatural de sí mismo, la sumisión a la autoridad de la revelación, la repulsa del Estado, la abolición de las relaciones seculares. Pues bien, todo esto es lo que postula y lleva a cabo el Estado cristiano. Este Estado se ha asimilado al espíritu del Evangelio, y si no lo predica con las mismas palabras con que el Evangelio se expresa, es sencillamente porque manifiesta este espíritu bajo formas estatales, es decir, bajo formas que, aunque estén tomadas de la naturaleza del Estado y de este mundo, quedan reducidas a una mera apariencia en el renacimiento religioso que se ven obligadas a experimentar. Este estado es la repulsa del Estado, que se lleva a cabo bajo las formas estatales. Y a continuación, Bauer desarrolla el criterio de que el pueblo del Estado cristiano no es más que un no pueblo, carente ya de voluntad propia, cuya verdadera existencia reside en el caudillo al que se haya sometido, el cual, sin embargo, por su origen y naturaleza le es ajeno, es decir, ha sido instituido por Dios y se ha puesto al frente de él sin intervención suya, del mismo modo que las leyes de este pueblo no son obra de él, sino revelaciones positivas, que su jefe necesita de mediadores privilegiados para entenderse con el verdadero pueblo, con la masa, y que esta misma masa se escinde en multitud de círculos especiales formados y determinados por el azar, que se distingue entre sí por sus intereses, pasiones especiales y prejuicios, y que reciben como privilegio la autorización de deslindarse los unos de los otros, etc. Pero el mismo Bauer dice lo siguiente: la política, cuando no quiere ser más que religión, no puede ser política. Lo mismo que no podemos considerar como asunto doméstico el acto de lavar las cacerolas si se lo considera como un rito religioso. Pues bien, en el Estado cristiano germánico la religión es asunto doméstico, lo mismo que los asuntos domésticos son religión. En el Estado cristiano germánico, el poder de la religión es la religión del poder. Separar el espíritu del Evangelio de la letra del Evangelio es un acto irreligioso. El Estado que hace que el Evangelio se predique en la letra de la política, en otra letra que la del Espíritu Santo, comete un sacrilegio, si no a los ojos de los hombres, a los ojos de su propia religión. Al Estado que profesa el cristianismo como su norma suprema, que profesa la Biblia como su carta, se le deben oponer las palabras de la Sagrada Escritura, que es sagrada como Escritura, hasta en la letra. Este estado, lo mismo que la basura humana sobre la que descansa, cae en una dolorosa contradicción, insuperable desde el punto de vista de la conciencia religiosa, cuando se le remite a aquellas sentencias del Evangelio, que no solo no acata, sino que no puede tampoco acatar, si no quiere disolverse totalmente. ¿Y por qué no quiere disolverse totalmente? Él mismo no puede contestarse ni contestar a otros a esta pregunta. Ante su propia conciencia, el Estado cristiano oficial es un deber ser, cuya realización resulta inasequible, que solo acierta a comprobar la realidad de su existencia mintiéndose a sí mismo y que por tanto sigue siendo constantemente ante sí mismo un objeto de duda, un objeto inseguro, problemático.
Por eso, la crítica está en su pleno derecho al obligar a reconocer lo torcido de su conciencia al Estado que apela a la Biblia, ya que ni él mismo sabe si es una figuración o una realidad, desde el momento en que la infamia de sus fines seculares, a las que la religión sirve solamente de tapadera, se hallan en insoluble contradicción con la honorabilidad de su conciencia religiosa, que ve en la religión la finalidad del mundo. Este estado solo puede redimirse de su tormento interior convirtiéndose en alguacil de la Iglesia Católica. Frente a ella, frente a una iglesia, se considera al poder secular como su brazo armado. El Estado es impotente, impotente el poder secular que afirma ser el imperio del espíritu religioso. En el llamado Estado cristiano rige ciertamente la enajenación, pero no el hombre. El único hombre que aquí significa algo, el rey, es un ser específicamente distinto de los demás hombres y es, además, un ser de por sí religioso, que se halla en relación directa con el cielo, con Dios. Los vínculos que aquí imperan siguen siendo vínculos basados en la fe. Por tanto, el espíritu religioso no se ha secularizado todavía realmente. Pero el espíritu religioso no puede tampoco llegar a secularizarse realmente, pues, ¿qué es ese espíritu sino la forma no secular de un grado de desarrollo del espíritu humano? El espíritu religioso solo puede llegar a realizarse en la medida en que el grado de desarrollo del espíritu humano, del que es expresión religiosa, se destaca y se constituye en su forma secular. El fundamento de este estado no es el cristianismo, sino el fundamento humano del cristianismo. La religión sigue siendo la conciencia ideal, no secular, de sus miembros, porque es la forma del grado humano de desarrollo que en él se lleva a cabo. Los miembros del Estado político son religiosos por el dualismo entre la vida individual y la vida genérica, entre la vida de la sociedad burguesa y la vida política. Son religiosos en cuanto que el hombre se comporta hacia la vida del Estado, que se halla en el más allá de su real individualidad, como hacia su verdadera vida. Religiosos en cuanto que la religión es, aquí, el espíritu de la sociedad burguesa, la expresión del divorcio y del alejamiento del hombre con respecto al hombre. La democracia política es cristiana en cuanto en ella el hombre, no solo un hombre, sino todo hombre, vale como ser soberano, como ser supremo, pero el hombre en su manifestación no cultivada y no social, el hombre en su existencia fortuita, el hombre tal y como anda y se yergue, el hombre tal y como se haya corrompido por toda la organización de nuestra sociedad, perdido a sí mismo, enajenado, entregado al imperio de relaciones y elementos inhumanos, en una palabra, el hombre que aún no es un ser genérico real. La imagen fantástica, el sueño, el postulado del cristianismo, la soberanía del hombre, pero como un ser extraño, distinto del hombre real, es, en la democracia, realidad sensible, presente, máxima secular. La misma conciencia religiosa y teológica considérase en la democracia acabada tanto más religiosa, tanto más teológica, cuanto más carece aparentemente de significación política, de fines terrenales, cuanto más es aparentemente incumbencia del espíritu retraído del mundo, expresión de la limitación del entendimiento, producto de la arbitrariedad y la fantasía, cuanto más es una real vida en el más allá. El cristianismo cobra aquí la expresión práctica de su significación religiosa universal, en cuanto que las más dispares concepciones del mundo se agrupan unas junto a otras en la forma del cristianismo, y más todavía por el hecho de que no se les plantea a otros ni siquiera la exigencia del cristianismo, sino solamente la de la religión en general, de cualquier religión. La conciencia religiosa se recrea en la riqueza de la antítesis religiosa y de la diversidad religiosa. Hemos puesto, pues,
de manifiesto cómo la emancipación política con respecto a la religión deja en pie la religión, aunque no una religión privilegiada. La contradicción en que el fiel de una religión especial se halla con su ciudadanía no es más que una parte de la general contradicción secular entre el Estado político y la sociedad burguesa. La coronación del Estado cristiano es el Estado que, profesando ser un Estado, se abstrae de la religión de sus miembros. La emancipación del Estado con respecto a la religión no es la emancipación del hombre real con respecto a ella. Por eso nosotros no decimos a los judíos con Bauer: no podéis emanciparos políticamente si no os emancipáis radicalmente del judaísmo. Les decimos más bien: porque podéis emanciparos políticamente sin llegar a desentenderos radical y absolutamente del judaísmo, es por lo que la misma emancipación política no es la emancipación humana. Cuando vosotros, judíos, queréis emanciparos políticamente sin emanciparos humanamente a vosotros mismos, la solución a medias y la contradicción no radica en vosotros, sino en la esencia y en la categoría de la emancipación política. Y al veros apresados en esta categoría, le comunicáis un apresamiento general. Así como el Estado evangeliza cuando, a pesar de ser ya Estado, se comporta cristianamente hacia los judíos, así también el judío politifica cuando, a pesar de ser ya judío, adquiere derechos de ciudadanía dentro del Estado. Pero si el hombre, aunque judío, puede emanciparse políticamente, adquirir derechos de ciudadanía dentro del Estado, ¿puede reclamar y obtener los llamados derechos humanos? Bauer niega esto. El problema está en saber si el judío como tal, es decir, el judío que confiesa por sí mismo verse obligado por su verdadera esencia a vivir eternamente aislado de otros, es capaz de obtener y conceder a otros los derechos generales del hombre. La idea de los derechos humanos no fue descubierta para el mundo cristiano sino hasta el siglo pasado. No es una idea innata al hombre, sino que éste la conquista en lucha contra las tradiciones históricas en las que el hombre había sido educado antes. Los derechos humanos no son, pues, un don de la naturaleza, un regalo de la historia anterior, sino el fruto de la lucha contra el azar del nacimiento y contra los privilegios, que la historia hasta ahora venía transmitiendo hereditariamente de generación en generación. Son el resultado de la cultura, y solo puede poseerlos quien haya sabido adquirirlos y merecerlos. Ahora bien, ¿puede realmente el judío llegar a poseer estos derechos? Mientras siga siendo judío, la esencia limitada que hace de él un judío tiene necesariamente que triunfar sobre la esencia humana que, en cuanto hombre, debe unirle a los demás hombres y disociarlo de los que son judíos. Y, a través de esta disociación, declara que la esencia especial que hace de él un judío es su verdadera esencia suprema ante la que tiene que pasar a segundo plano la esencia humana. Y del mismo modo, no puede el cristiano, como tal cristiano, conceder ninguna clase de derechos humanos. Según Bauer, el hombre tiene que sacrificar el privilegio de la fe si quiere poder obtener los derechos generales del hombre. Detengámonos un momento a examinar los llamados derechos humanos y en verdad los derechos humanos bajo su forma auténtica, bajo la forma que les dieron sus descubridores, los norteamericanos y franceses. En parte, estos derechos humanos son derechos políticos, derechos que solo pueden ejercerse en comunidad con otros hombres. Su contenido es la participación en la comunidad y concretamente en la comunidad política, en el Estado. Estos derechos humanos entran en la categoría de la libertad política, en la categoría de los derechos cívicos, que no presuponen, ni mucho menos, como hemos visto, la abolición absoluta y positiva de la religión, ni tampoco, por tanto, por ejemplo, del judaísmo. Queda por considerar la otra parte de los derechos humanos.
Los derechos del hombre en cuanto se distinguen de los derechos del ciudadano. Figura entre ellos la libertad de conciencia, el derecho de practicar cualquier culto. El privilegio de la fe es expresamente reconocido, ya sea como un derecho humano, ya como consecuencia de un derecho humano, de la libertad. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. No debe perseguirse a nadie por sus opiniones, incluso las religiosas. Y en el título 1 de la Constitución de 1791 se garantiza como derecho humano a todos la libertad de practicar el culto religioso a que se halle adscrito. La Declaración de los Derechos del Hombre, etc., 1795, incluye entre los derechos humanos, artículo 7, el libre ejercicio de los cultos. Más aún, en lo que atañe al derecho de hacer públicos sus pensamientos y opiniones, se dice incluso: la necesidad de enunciar estos derechos presupone o la presencia o el recuerdo reciente del despotismo. Consúltese en relación con esto la Constitución de 1795, título 14, artículo 354. Constitución de Pensilvania, artículo 9, parágrafo 3. Todos los hombres han recibido de la naturaleza el derecho imprescriptible de adorar al Todopoderoso con arreglo a las aspiraciones de su conciencia, y nadie puede legalmente ser obligado a practicar, instituir o sostener en contra de su voluntad ningún culto o ministerio religioso. Ninguna autoridad humana puede, en ningún caso, intervenir en materias de conciencia ni fiscalizar las potencias del alma. Constitución de New Hampshire, artículo 5 y 6. Entre los derechos naturales, algunos son inalienables por naturaleza, ya que no pueden ser sustituidos por otros, y entre ellos figuran los derechos de conciencia. Y tan ajena es al concepto de los derechos humanos la incompatibilidad con la religión que, lejos de ello, se incluye expresamente entre los derechos humanos el derecho a ser religioso, a hacerlo del modo que se crea mejor y a practicar el culto de su especial religión. El privilegio de la fe es un derecho humano general. Los derechos del hombre, los derechos humanos, se distinguen como tales de los derechos del ciudadano, de los derechos cívicos. ¿Cuál es el hombre a quien aquí se distingue del ciudadano? Sencillamente el miembro de la sociedad burguesa. ¿Y por qué se llama al miembro de la sociedad burguesa hombre? El hombre por antonomasia, y se da a sus derechos el nombre de derechos humanos. ¿Cómo explicar este hecho? Por las relaciones entre el Estado político y la sociedad burguesa, por la esencia de la emancipación política. Registremos ante todo el hecho de que los llamados derechos humanos, los derechos del hombre, a diferencia de los derechos del ciudadano, no son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir, del hombre egoísta, del hombre separado del hombre y de la comunidad. La más radical de las constituciones, la Constitución de 1793, puede proclamar: Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Artículo 2. Estos derechos, etc., los derechos naturales e imprescriptibles son la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad. ¿En qué consiste la libertad? Artículo 6. La libertad es el poder del propio hombre de hacer todo lo que no lesione los derechos de otro. O según la Declaración de los Derechos del Hombre de 1791, la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a otro.